Entonces, pues, yo Bueno, no sé si comenzamos, si les parece. Son las 9:06. De hecho, es súper breve, súper puntual. La idea es que lo construyamos entre todos. Entonces les voy a mostrar mi pantalla, me confirman si la ven. Dice webinar, cómo lograr un mejor funcionamiento de su comité IPD. Para ver los comentarios tendría que ir acá. Sí, listo. Perfecto. Yo voy a tener que estar viniendo aquí para poder ver los comentarios. Listo, buenísimo. Bueno, entonces vamos a comenzar. Pues me presento de nuevo. Soy Néstor Mercado, soy el nuevo asesor IPD para la región de Latinoamérica, para LAM. Y pues bueno, mis colegas hoy están haciendo diferentes gestiones en Austria y en diferentes lugares para fortalecernos como equipo. Entonces, pues bueno, aquí me tienen sirviéndoles. Y les voy a hablar un poquito de cuáles serían como las cosas básicas para que un comité IPD funcione bien. Realmente ustedes en la práctica tienen más conocimiento, entonces la idea es que entre todos construyamos la presentación un poco. ¿Okay? Entonces, primero, ¿qué es un comité IPD? Es un equipo multidisciplinario, esto es importante, de personas que dirigen las acciones de IPD de la AM a nivel estratégico. Entonces, sí, la idea es que podamos hacer un seguimiento de las actividades puntuales, pero sobre todo a nivel estratégico. Entonces, ya ahora vamos a ver en las funciones del comité cómo se da esto. Cuando decimos multidisciplinario, me gusta esta imagen donde hay bastantes personas diferentes, porque ahora vamos a ver no solo el tema de los perfiles y los roles dentro de la organización, que son estos, sino también lo que cada uno hace. Entonces, pues claramente la dirección tiene que estar para que dé la línea estratégica desde el principio, para crear la estrategia y para tomar decisiones. Programas es súper clave, de hecho está aquí súper grande, y es súper clave porque da el insumo, digamos, por muchas razones. Inicialmente, da los insumos más importantes para formular los programas, para identificar, digamos, la alineación entre nuestras prioridades programáticas y los intereses de los donantes. Entonces, desde programas podemos encontrar los insumos para formular. Y también, después programas va a implementar. Entonces, si formulamos un proyecto y programas no está incluido o está incluido en solo, por ejemplo, provee insumos, pero no está incluido en la formulación, pues van a haber algunos detalles de la formulación que al momento de la implementación pues van a ser difíciles de implementar. Algunas veces se formulan cosas imposibles de implementar, generalmente difíciles, y se empieza a generar como una división entre los equipos. Entonces lo ideal es que estemos todos incluidos en la formulación y pues en el comité desde el principio también estar enterados de qué va a implicar cada proyecto para que el comité tome la decisión de entrar o no entrar a una oportunidad. Finanzas también es clave. Hay temas financieros dentro de los proyectos, entonces a veces finanzas lo vemos como una función de la organización, ¿no? Como de los temas financieros de la organización, pero dentro de cada proyecto hay algunos temas financieros. Para ponerles un ejemplo muy puntual, los donantes grandes generalmente donan dinero en dólares o en euros y la tasa de cambio nos puede afectar en el proyecto. Entonces, eso es un ejemplo muy pequeño, pero son cosas que no pasan normalmente en el día a día de los programas y que en un proyecto pueden pasar. Entonces, el ojo de un financiero siempre está viendo cosas que nosotros se nos podían escapar. Eso entre muchas otras cosas. Ahí está el tema de recuperación de fondos, que es la clave también de por qué queremos hacer proyectos más grandes, también para poder ser autosostenibles. Entonces, también hay toda una ciencia de cómo hacer para recuperar los fondos. Esto es un webinar que de hecho tenemos programado, que creo que es súper importante. Entonces, finanzas tiene varias funciones importantes dentro de los proyectos. Recursos humanos, claramente,
también es una parte esencial de los proyectos porque no lo podemos hacer solos. Siempre vamos a tener que contratar personal y sobre todo si queremos hacer proyectos más grandes, digamos, nuestros pares en el mercado de ONGs, cuando hacen proyectos mega, ¿sí? Las licitaciones que se ganan de, no sé, 4 o 5 millones de euros y ese tipo de cosas lo logran ejecutar porque tienen una capacidad de subcontratación altísima. Entonces ellos proponen como vamos a impactar a 5.000 niños, 10.000 niños o jóvenes, y claramente ellos no tienen ese mercado cautivo, o sea, ellos no tienen a esos jóvenes en aldeas o en centros de formación. Lo que hacen es que tienen una cantidad de gente eh, subcontratada y así logran impactar grandes poblaciones. Entonces la capacidad de nosotros de crecer va a depender mucho de nuestra capacidad de sofisticar los procesos de recursos humanos. Esa de nuevo es una razón de varias importante para que recursos humanos esté aquí, nos dé su visión y recaudación de fondos claramente pues es un poco el responsable de hacer el seguimiento más detallado y la búsqueda de oportunidades de convocatorias y de nuevos proyectos con donantes institucionales o empresas. La idea es que aquí estamos hablando de comité IPD, pero en algunos países como Colombia se llama comité ASI, que es Alianzas Corporativas e Institucionales, ¿no? Entonces la idea es que pudiéramos hacer sinergias y pudiéramos también el discurso que tenemos con las empresas, sobre todo con las empresas grandes, elevarlo para hacer proyectos con marco lógico, con ciclo de proyecto, con indicadores, ¿no? Proyectos más grandes, sobre todo de nuevo con las empresas grandes. Entonces a la final va a haber una sinergia entre IPD y el área de alianzas corporativas, o corporate, como le decimos. Entonces, este circulito de FDC, pues tiene el liderazgo de ambas áreas y podríamos eventualmente estar hablando de un comité de alianzas estratégicas o de alianzas corporativas e institucionales. Entonces, vamos a ver cuáles son las funciones básicas del comité IPD. Claramente me pueden interrumpir, yo voy a estar mirando los comentarios, pero las funciones básicas del comité IPD es primero aprobar la estrategia IPD nacional. Antes de aprobar la estrategia, pues tenemos que tener insumos y un direccionamiento. Entonces aquí lo que hacemos generalmente es apoyar al comité IPD y a la dirección nacional a tener como la idea de la estructura de la estrategia y así la dirección nacional y el comité nos dan unos lineamientos de cuáles son las prioridades programáticas, en qué temas queremos entrar y en cuáles no, qué temas vamos a priorizar, cómo vamos a alinearnos con las prioridades programáticas del gobierno, ¿no? Entonces, con esas bases se redacta la estrategia y el comité la aprueba. Les quería contar que hay un interés muy grande de la organización en que tengamos estrategias aprobadas. Creo que casi todos ya las tenemos en borrador o muy avanzadas. Entonces, pues, no sé, vamos a hacer hasta un concurso de la mejor estrategia de este año, la mejor estrategia del siguiente año. Entonces, vamos a estar súper pendientes apoyándolos en todo lo que necesiten para que tengamos nuestras estrategias aprobadas. Y si fueron aprobadas hace un año o hace un par de años, para que las podamos tener actualizadas y estar haciendo seguimiento a ver si están funcionando o si deberíamos ajustarlas. Entonces, después de que aprobamos la estrategia, empezamos a identificar oportunidades y las llevamos al comité. Y el comité toma decisiones sobre la participación en convocatorias u oportunidades. Generalmente hablamos de convocatorias, pero yo quise añadir oportunidades porque la idea es que no seamos reactivos. Es decir, hay países donde no hay muchas convocatorias porque no hay un movimiento de convocatorias grandes o de cooperación internacional. Entonces la idea es que seamos proactivos y estemos creando las oportunidades. Ahora, aún en países donde hay muchas convocatorias, podríamos escoger las convocatorias que más nos interesan y aún así estar creando oportunidades, sobre todo en el área corporativa. Se pueden estar haciendo propuestas, podemos tener proyectos más o menos listos para hacer propuestas alineadas con los intereses de diferentes donantes. Podemos buscar reuniones con embajadas, con donantes, con agencias de cooperación, sin necesidad de esperar a las convocatorias.
Entonces, una vez tenemos las oportunidades identificadas, las llevamos al comité y el comité decide. Sería ideal que tuviéramos unos criterios en el comité. Entonces, esto es algo que, digamos, si pudiéramos hacer unos términos de referencia de cómo funciona el comité o una pequeña guía del comité, esas decisiones que toma el comité fueran basadas en unos criterios muy claros. Entonces, por ejemplo, no sé, una M que está empezando con un donante puede hacer un proyecto muy pequeño para demostrar que somos buenos para hacer proyectos y en una siguiente ocasión puede ser un proyecto más grande. Pero AMs que tienen varios proyectos, que ya tienen una carga de alguna manera en la implementación, pues podrían empezar a cambiar los criterios de en qué participan y en qué no. Entonces, por ejemplo, el monto de los proyectos podría ser más alto, ¿sabes? Los temas, es un tema también que todas las AMs deberían escoger en qué temas sí van a entrar y en qué temas no. Ahora, los temas en los que puede entrar una AM no necesariamente tiene que ser en los que tiene experiencia esa AM, porque realmente deberíamos hablar como organización y como organización tenemos experiencia en muchos temas. Entonces, por ejemplo, si una AM quiere participar en una oportunidad para empleabilidad de jóvenes y en ese país la AM nunca ha tenido experiencia con eso, pues en la región sí la hemos tenido. Entonces podemos buscar proyectos en la región y los podemos apoyar para participar en esos temas. Después de que decidimos entrar o que el comité decide entrar en una oportunidad, en una convocatoria, entonces es muy importante que el comité defina los roles y responsabilidades de las áreas funcionales relacionadas con los procesos IPD. Es decir, que diga quién va a hacer qué, más o menos. ¿Por qué? Porque digamos, hay AMs que tienen equipos conformados de formulación y de toda la estrategia IPD súper bien definidos. Todo el mundo tiene sus roles muy claros y toda la dinámica de cómo se hacen los talleres de formulación, la investigación para crear proyectos innovadores y digamos, contundentes. Pero hay AMs donde hay menos personas, donde estamos empezando con IPD. Entonces, si no se define quién va a escribir cada parte del proyecto, quién se va a encargar de revisar los tiempos, en qué momento nos vamos a volver a reunir, qué tipo de investigación vamos a hacer para tener los insumos, quién debe dar los insumos. Si no queda eso claro, pues con el trabajo diario es muy fácil que empecemos a aplazar el tema y al final terminamos formulando el proyecto muy deprisa, muy cerca de la fecha límite. Entonces es muy importante que cuando analizamos las oportunidades y escogemos en cuáles vamos a entrar, casi que el mismo día o en la primera semana empecemos a definir cuál va a ser la propuesta y qué va a implicar eso en términos de formulación, de investigación, de insumos y quiénes lo van a tener que hacer y al final quién lo va a revisar y quién lo va a aprobar para enviarlo. Una vez está formulado el proyecto, entonces viene la aprobación de las propuestas del proyecto antes de someterlas a aprobación del donante. Esto es un paso que podríamos a veces obviarlo porque a veces confiamos mucho en las capacidades de formulación del equipo o de nuevo no fue aclarado que digamos ya aprobamos que el proyecto se va a formular y que lo vamos a enviar. Muchas veces el director de recaudación de fondos o el asesor IPD se encarga de esta relación con el donante directamente y envía el proyecto. Y, digamos, en la formulación hubo algunos cambios o algunos detalles que fueron añadidos al proyecto y todo el comité no estuvo enterado. Entonces, yo creo que es importante que los miembros del comité lean el proyecto antes de ser enviado al donante. Esto se puede hacer no necesariamente en una reunión del comité donde estén todos presentes. Hay maneras de hacerlo, por ejemplo, vía correo electrónico y se da un plazo para enviar comentarios. Entonces, si el plazo para enviar la propuesta al donante es el 15 del mes, podríamos enviarlo los primeros días del mes al comité y decir, miren, esta es la propuesta que vamos a enviar a este donante como un resumen de los requisitos que pidieron y se dice esto es lo que vamos a enviar y tienen 5 días o no sé, un número de días que ustedes decidan para enviar los comentarios. Entonces si no recibimos comentarios entendemos que estamos todos de acuerdo con esto y vamos a proceder a enviarlo en tal fecha.
Entonces, si se reciben los comentarios, se hacen los ajustes y si no, pues se envía como quedó la versión final. Pero me parece que es una manera de encontrar nuevas instancias de revisión y de aprobación para después evitar que las personas, digamos, los miembros del comité después digan, uy, ¿cómo encontramos este tema ahora que al principio no habíamos hablado de él, ¿no? Como, o por qué quedó este número tan alto de participantes o de digamos, personas que vamos a contratar, o, ¿sabes? Cualquier detalle que no se habló desde el principio. Entonces creo que es una instancia importante. De nuevo, hay muchos momentos, por ejemplo, para formular se puede hacer un taller de formulación. Eh, claro, yo les voy a enviar la presentación, Irene. Entonces, hay otros momentos como un taller de formulación donde se hace como el esquema de lo que va a ser el proyecto, donde todos participan, donde definimos también qué insumos vamos a necesitar, si es necesario hacer una investigación profunda en campo, eh, a qué entidades tenemos que recurrir para tener los mejores insumos. Todas esas cosas se hacen en otras instancias intermedias. Entonces, pues bueno, ahorita nos van a contar, por ejemplo, el ejemplo de cómo funciona el comité en Colombia, que es un comité que ya lleva tiempo y ha ganado bastantes proyectos, y ahí vamos a poder ver una cantidad de buenas prácticas, y ojalá Cami si nos muestra también algunos, ¿cómo se llama? Unos fracasos brillantes en los que hayamos aprendido buenas lecciones también, pues maravilloso. Abajo hay una flecha transversal a todas las actividades que dice monitorear el cumplimiento de la estrategia IPD. Esto es una función del comité IPD que muchas veces, como es tan general, también se deja de hacer. Y es importante que estemos evaluando por lo menos cada 3 meses o 4 meses si lo que estamos haciendo está produciendo resultados. Entonces, si por ejemplo en una AM decidimos que nos vamos a enfocar en las convocatorias y descubrimos que el tipo de donantes que abre convocatorias está buscando algo que nosotros estamos muy lejos de lograr y que estamos perdiendo todos los esfuerzos que estamos haciendo para ganar proyectos, o que hay muy poquitas convocatorias abiertas, entonces no deberíamos esperar 4 o 6 meses para decidir cambiar de estrategia o tomar otra prioridad de la estrategia para actuar. Si a los 3 meses nos damos cuenta que esto no está funcionando, podríamos enfocarnos en empresas o enfocarnos en empezar a ser proactivos con las propuestas de proyectos y no esperar a las convocatorias. Es un ejemplo de cómo podemos monitorear que se está cumpliendo la estrategia y que estamos logrando los objetivos. Entonces, esto es una tarea que se debería hacer periódicamente. De hecho, diría yo que podríamos ponernos como unas reuniones en cada AM cada cierto tiempo. Digo, ponernos los equipos de las AM, no me incluyo, que si me quieren invitar también, pero realmente es que cada AM sepa que cada cierto tiempo vamos a evaluar si van a evaluar si están logrando los objetivos. Esto es un ejemplo de cómo puede ser el flujo de una propuesta de proyecto. Entonces, se abre una convocatoria o identificamos una oportunidad, se identifica una oportunidad de crear un proyecto, digamos que esa convocatoria está alineada con las prioridades programáticas de la M, con las capacidades de la M, entonces hacemos una propuesta, síntesis, en muchos casos piden esto, es como un prefiltro, entonces dependiendo de la propuesta que uno haga, se invita a la M a presentar una propuesta completa. Entonces hacemos un taller de formulación, tomamos un tiempo, nos ponemos unas fechas para formular y para revisar la propuesta final. Cuando ya está la propuesta completa del proyecto, se envía, cuando la evalúan, se aprueba desde el donante. Si es rechazada, pues debería entrar en nuestra lista de proyectos para analizar. Entonces, con el tiempo podríamos analizar, digamos, quién ganó la propuesta, qué diferencias había entre ese proyecto que ellos formularon y el nuestro, porque eventualmente esos proyectos van a ser públicos. Entonces, las que son rechazadas es interesante aprender de ellas, porque es probable que tengamos varias rechazadas. Entonces, podremos ir aprendiendo para cada día ganar más proyectos.
En el caso de que esté aprobada, hacemos un plan de implementación, eh, tenemos que hacer entonces ya un taller de arranque, ya pasamos a la implementación del proyecto, eh, y cuando entramos a esta fase, digamos, el rol desde la AM es un rol de monitoreo y de, digamos, motivar a la cultura del reporte, que es algo que estamos tratando de hacer en las AMs que están más avanzadas, y es que desde los programas, históricamente, cuando no habían proyectos de cooperación o con empresas, pues es una cosa muy interna cómo reportan los programas a la M. Pero cuando entra un donante, el tema de reporte es súper importante. Digamos, dependiendo del grado de cumplimiento de nuestros compromisos con el donante, vamos a lograr alianzas de verdad de largo plazo y proyectos más grandes. Para poner un ejemplo, si ganamos una convocatoria de $50,000 y la ejecutamos bien, es probable que ese donante trabaje con nosotros de manera directa, sin convocatoria, nos llame para hacer un proyecto luego de 200 o $300,000 de manera directa, de nuevo, sin tener que concursar, y ya con una relación más cercana y de más confianza, y más fluida con ese donante. Pero eso va a depender si nuestro primer proyecto pequeño lo ejecutamos bien o grande. Entonces, este tema del monitoreo creo que es algo que deberíamos empezar a generar esta cultura dentro de los programas. Aún si no hemos ganado proyectos, podríamos tener como algunas prácticas de monitoreo, así sean mensuales, o podemos hacer algunos talleres con los programas para que ellos tengan esta cultura de monitorear, porque sabemos que los programas, digamos, tienen muchas actividades al interior y es probable que estén en el día a día como apagando fuegos, como de alguna manera resolviendo los problemas del día a día, y no se haga un monitoreo por indicadores. Entonces, si tuviéramos una especie de POA, del programa operativo anual, o de matriz de monitoreo en los programas, cuando vengan los nuevos proyectos, no va a ser una gran carga para ellos, sino simplemente se añaden unas líneas a sus matrices y se asignan unos roles y responsabilidades y se sigue haciendo la misma cultura de monitoreo. Cuando no tenemos esta cultura, pues cada proyecto se vuelve una carga adicional y se empieza a generar una fricción entre el equipo de formulación y el equipo de implementación o los equipos de programas. Entonces, para evitar esto, es importante que creemos cultura de monitoreo y de reporte. Aquí los podemos apoyar también. Estamos ya entrando en esa fase como organización. Ya tenemos muchas AMs que están avanzando, ganando proyectos, y muchas que ya pronto vamos a ganar proyectos. Entonces, podemos ya empezar a entrar en esta fase de monitoreo y reporte. Es importante que después hagamos una evaluación del proyecto. Idealmente deberíamos llegar a momentos donde hagamos evaluaciones de impacto, y algunos donantes lo exigen, pero aún en los casos que no se exige, es importante que estemos evaluando no solo las propuestas que se rechazaron y por qué las perdimos para aprender, sino también al final las que nos fue bien, cuáles fueron las claves del éxito, y cómo podemos elevar eso a alianzas estratégicas de largo plazo con esos donantes, y a proyectos más grandes, de mayor impacto, de más calidad, digamos, más innovadores y de mayor monto. Bueno, entonces es importante que al final enviemos el informe con los resultados, no solo al final, de hecho, sino, como decía, es muy importante el tema de reporte, para que el donante, digamos, fortalecer la confianza que tenemos con el donante, para que el donante sepa que estamos ejecutando bien los recursos, y que le estamos informando de todas las cosas que suceden. Idealmente deberíamos solucionar los problemas internos y manejar los riesgos internamente, pero siempre es bueno estar comunicándole al donante. A veces hay riesgos que ya son inminentes, que uno ya ve que va a suceder o ya sucedió algo, y por ejemplo, para poner el ejemplo de la tasa de cambio, si hay un cambio muy brusco y perdemos una cantidad de dinero, pues hay algo que se llama el triángulo de la gestión de proyectos, y es que tenemos que lograr el alcance en lo que vamos a hacer en el proyecto, en productos. El tiempo del proyecto está definido y el costo. Entonces, si tenemos menos dinero,
seguramente se va a impactar el alcance que podemos lograr o nos vamos a tardar más o menos. Entonces es importante comunicarle al donante todo el tiempo estas cosas. Aquí quería hacer una cuña, como decimos, una publicidad, y es que les quería contar que estamos mejorando con el equipo de GMS, que es el programa donde, o la plataforma donde registramos los proyectos. Eh, Estamos mejorándolo para que todos podamos usarlo y podamos todos sacar de ahí también información valiosa para nuestra gestión de proyectos. Entonces les vamos a estar pidiendo en algún momento que actualicemos el GMS, pero es importante cada vez que participemos en una nueva oportunidad registrarlo en el GMS y registrar las fechas de cuándo se empieza la formulación, de cuándo se envía al donante, para que llevemos un registro de cómo vamos como región y internacionalmente también se mide cómo vamos, y después esto también nos sirva para aprender como región unos países de otros lo que estamos haciendo. Entonces aquí les voy a enviar una encuestica de lo que ustedes piensan que debe tener un asesor IPD, que es uno de los cargos, digamos, centrales de... dame un segundito porque aquí no me está dejando. ¿Cómo quito esto? Ya. Entonces, les voy a enviar un link. Díganme si les abre. Ahí van a salir unas preguntas. Y ustedes me dicen cuál es la respuesta correcta. Es un poco para que lo construyamos entre todos. Si les abre el link. Entonces la idea es que realmente no hay una respuesta que esté absolutamente mal. Todas las respuestas son de alguna manera correctas, pero ¿cuál sería ese perfil ideal que tiene como la mayor cantidad de cosas que quisiéramos que tenga un asesor IPD? Entonces aquí ya pueden ver cómo está aumentando los votantes. Ahora nosotros acabamos de estar en elecciones de presidente en Colombia y fue casi a esta velocidad. En media hora contaron todos los votos del país. Entonces me siento así como en votaciones. Va ganando la opción 2. Conocimiento de proyectos. Entonces, bueno, esa opción, vamos a ir subiendo aquí los resultados de lo que opinaron todos. Más o menos la opción 2 fue la ganadora. Entonces, en el perfil del asesor IPD, decimos que, wow, todos, muy bien, qué bueno. Porque, digamos, claro, aquí está la mayoría de elementos que quisiéramos que tenga el asesor IPD. Sin embargo, hay otras experiencias que nos sirven. Digamos que en mercados donde no podemos tener el perfil ideal, generalmente sí existe este perfil en todos los países, pero digamos, la experiencia en temas de niñez y juventud nos puede servir. Si es una persona que ha trabajado en estos temas, pues seguramente que conoce el entorno, entiende, tiene un lenguaje robusto en temas de niñez y juventud, puede ser innovador porque sabe como diferentes prácticas de cuidado alternativo, ese tipo de cosas. Entonces nos sirve. Alguien que tenga experiencia en gestión de proyectos, pues va a tener una comunicación muy fluida después con los gerentes de proyecto. Todas estas cosas nos sirven, pero realmente sí estamos todos súper acertados en que estas son los principales. Ahora no sé si tienen otra idea. Claramente estas son como las básicas.
y es que conozca de proyectos, ¿no? Que conozca lo que es un marco lógico, que pueda crear indicadores eh, o revisar, digamos, la reacción de un proyecto eh, y de los indicadores, sobre todo, y que tenga un conocimiento general de donantes, de cómo funciona el mundo de la cooperación, eh, que tenga una visión estratégica, ¿sabes? Vamos a crear una estrategia y podría la persona estar ceñido a lo que planeamos hacer, pero es importante que tengamos una visión estratégica para estar evaluando si lo que estamos haciendo está bien, para estar proyectándonos a lo que queremos. Eh, que tenga habilidades interpersonales, a mí esta me parece súper, súper clave. Esto es algo que les recomiendo que busquemos cuando hacemos entrevistas para equipos, sobre todo de asesor IPD, para este perfil, porque muchos de los insumos y mucho del trabajo de la coordinación incluye, como vimos, a un equipo multidisciplinario. Entonces, cada uno tiene otras tareas y cada uno está aportando desde un ángulo distinto. Entonces, hay que tener muy buenas habilidades interpersonales para trabajar en el corre-corre de cada día y tener muy buenas relaciones para lograr lo mejor de cada miembro de los equipos. Entonces, esto es una habilidad súper, súper clave eh, que deberíamos buscar. Ahora, vamos a ver si la siguiente pregunta, les voy a preguntar entonces qué piensan. Bueno, si tienen también más opiniones, sí, perfecto, la dos. De qué podría tener la asesora IPD, las podemos incluir también. Si quieren me van diciendo. Y la segunda pregunta es, ¿qué debería tener el perfil de un formulador? Entonces, vamos a ver si en la encuesta, si quieren pasar a la siguiente pregunta. No sé, si les deja pasar a la siguiente pregunta. Es que yo creo que cada uno debe pasar a la siguiente pregunta, a menos que yo. Si tienen la opción de pasar a la siguiente pregunta desde el link. Listo, sí. Vamos a ver las respuestas acá. Otra vez la 2. Entonces, ¿cuáles son esos elementos que debería tener un buen formulador? De nuevo, todas las respuestas son correctas. Todos los elementos que están ahí mencionados eh, son importantes. Entonces, bueno, tenemos la mayoría de votos en la segunda opción, que sería esta. Entonces, de acuerdo, yo creo que la que tiene más elementos clave es la segunda. Entonces, bueno, estamos todos súper, súper conectados. Igual también la primera era súper, súper tricky, porque de nuevo todos los elementos son necesarios. Entonces, claro, tiene que tener una buena redacción. Digamos, si tú empiezas a leer un proyecto y desde el principio no hay claridad, ya las probabilidades de ganar son muy bajas. Entonces tiene que haber una claridad, sobre todo si a veces enviamos una síntesis, tenemos una o dos hojas a veces para explicar todo el modelo y es muy, muy, muy importante la redacción. Eh, ¿Cuál era? El conocimiento de temas de niñez, de nuevo nos ayuda mucho, y el conocimiento de los donantes. Entonces son cosas que son muy importantes, las necesitamos. En el tercero también había cosas importantes como que pueda crear indicadores claros y hacer un buen presupuesto. Pero por ejemplo esto de un buen presupuesto es algo demasiado general porque ¿quién define qué es un buen presupuesto? Tendríamos que ser más específicos. Entonces claro, la mejor sería la 2, donde tenemos el tema de redacción, la claridad y la contundencia, digamos, cuando estás explicando un modelo, dónde va a estar el impacto, cómo vamos a hacer para que se logre, qué supuestos hay, qué estamos asumiendo que se va a cumplir. Eh, Tiene que haber una buena investigación, o sea, que se note
que conocemos de lo que estamos hablando, si es algo local, que conocemos muy bien la realidad local, eh, y en los presupuestos tiene que haber una capacidad especialmente de recuperación de costos, realmente era el tema. Sí, entonces queda así. Bueno, mira, que haya un modelo innovador. Mira, es que era este. Perdón, había subido el que no era. Entonces, buena investigación, el modelo sea innovador, redacción clara, indicadores de impacto medibles. Digo aquí de impacto porque hay indicadores de proceso, hay indicadores de insumo, entonces como número de libros repartidos, ¿no? Eso es como lo primero que uno se le ocurre, porque si vamos a entregar libros, entonces eso es el primero, que eso nos sirve a nosotros para ir cumpliendo nuestras metas internas. Pero realmente al donante le interesa saber si alguien leyó esos libros o si alguien aprendió cuando leyó esos libros. Entonces, realmente tenemos que ir a elevar el indicador hacia un indicador de impacto, que sean medibles claramente, y la recuperación de costos. De nuevo, este webinar lo tenemos pendiente para la segunda mitad del año y es súper, súper importante. Entonces, bueno, gracias por sus respuestas, estamos todos súper alineados y vamos a ver súper rápido algunas funciones principales del comité y del equipo de formulación y quién debería hacerlo. Entonces, las líneas programáticas que vamos a tener desde el principio en la estrategia las define el director o directora nacional con ayuda del comité, pero es una decisión súper, súper gerencial. En qué temas vamos a entrar y cuáles no. La redacción de la estrategia, idealmente el asesor IPD, quien es también el que va a estar haciendo seguimiento detallado de la estrategia, pero de nuevo con el apoyo y los insumos de diferentes áreas. La estrategia la aprueba el comité IPD en pleno, entonces hay que buscar esta instancia. De nuevo los invitamos a que aprobemos las estrategias que tenemos en borrador y que cuenten con nuestro apoyo para aprobarlas y para hacer seguimiento. El análisis previo de oportunidades lo puede hacer el asesor IPD en conjunto con el director de recaudación de fondos. Estas son las oportunidades que podrían ser convocatorias o donantes potenciales a los que podríamos enviarles propuestas proactivamente. Decisión sobre convocatorias las toma el comité IPD. Esto sí es ideal que traigamos un análisis previo de las oportunidades que hemos identificado, pero que el comité sea el que tome la decisión. Después, los insumos. ¿Quién provee los insumos para formular? Debe ser el equipo de programas principalmente. Seguro que hay varias áreas que nos van a proveer insumos, pero es importante que el equipo de programas esté claro desde el principio que para proyectos y sobre todo proyectos grandes va a haber una necesidad de hacer investigación o de pasar datos de los programas al equipo de formulación para que puedan avanzar en la formulación. Esto es un compromiso importante. Pongo director y equipo porque probablemente el director puede delegar en el equipo esta búsqueda de información, pero el director es clave que sea el que lidera este proceso. La redacción de proyectos la puede hacer el equipo de formulación y el asesor IPD, es decir, dependiendo de la estructura de la M. Idealmente deberíamos poner roles de nuevo de quién hace qué o quién escribe cuál parte. Pero en algunas AM con equipos pequeños el asesor IPD tiene este mismo rol. El ideal es que el asesor pudiera estar enfocado en una área más estratégica, pero bueno, en algunos casos el asesor también escribe. Coordinación entre áreas, el asesor IPD, por esto la capacidad de coordinar y tener habilidades interpersonales. El contacto con el donante, idealmente el asesor IPD, pero depende del donante. Puede ser la persona de abogacía, puede ser la directora de recaudación de fondos o puede ser el director o directora nacional, dependiendo del donante y del tipo de proyecto. Pero pues idealmente el asesor IPD. ¿Quién reporta resultados? Los gerentes de programa son los responsables. Idealmente debería haber una cultura de reporte en la que los gerentes
están todo el tiempo informando si estamos logrando o si tenemos dificultades para lograr algunas metas intermedias, y si está en riesgo que logremos los resultados y los requerimientos de los donantes. No debería ser un tema como de la policía pidiéndoles ¿no? el cumplimiento de metas, sino que ellos reporten constantemente. Esto es un tema de nuevo de cultura que los podemos apoyar para crearla. El seguimiento constante de la estrategia, el asesor IPD, y el seguimiento periódico de la estrategia del comité IPD. No sé, entonces quería preguntarles si tienen preguntas y si quieren contarnos cuáles son los retos que ustedes ven para que funcione un buen comité IPD. Y pasamos a que Camila de Colombia nos cuente un poquito la experiencia de cómo funciona en Colombia. Hola a todos. Néstor, tengo 2 diapositivas, entonces voy a para que termine la presentación y yo poner las diapositivas. Si quieres pasemos a la presentación de Camila y ella nos cuenta cómo funciona en Colombia el comité y porque para poder quedar abiertos en la discusión, para que no tener a Camila esperando. Entonces, si quieres, tú compártenos tu pantalla, Camila, ¿me parece? Sí. Okay. Para que conozcan y para que igualen y entonces necesito que tu programa que hay que esté juntos. Por ejemplo, que Daniel, usted me ya, pues Daniel. No sé si yo debería de tener la mía, sí. No tú, sino sí. Costos reales. Total. La otra que yo estoy muy seguro de que no es nuestra mía y lo que hizo. Hola, ¿pueden ver mi presentación? ¿Aló? Sí, la estoy viendo. Sí. Ok. Bueno, entonces, mi nombre es Camila, yo les voy a presentar, les voy a contar un poco cómo funciona el comité ASI, que como bien mencionó Néstor anteriormente, aquí en Colombia. Pues bueno, con base en nuestra experiencia identificamos que debíamos incorporar ciertos temas estratégicos de alianzas corporativas dentro del comité. Entonces ampliamos un poco el comité y ahora vemos todo lo de corporate y toda la parte de alianzas institucionales. Entonces, bueno, nosotros ayer discutíamos un poco con el equipo como cuáles eran las fortalezas y qué nos estaba funcionando dentro del comité y llegamos a las siguientes, digamos, conclusiones. Entonces, bueno, por un lado, como también decía Néstor, también la participación de diferentes áreas pues permite contar con diferentes puntos de vista que estimulan el diálogo y también ayuda como a mejorar la articulación entre las diferentes áreas. Aquí en el caso de Colombia, quienes participan en el comité ASI, la Dirección Nacional, la Subdirección, Desarrollo Técnico Programático, una persona designada, la Unidad de Proyectos, que es el área que implementa los proyectos, que es muy importante su participación en este comité porque ellos tienen, digamos, toda la visión desde la implementación también, qué está funcionando, qué no está funcionando, qué ideas pueden ser atractivas para los donantes, etcétera. Desarrollo de fondos, el área de ASI y los programas, en este caso los gerentes de los programas. Entonces, digamos que este espacio ha permitido como que haya una visión estratégica integral para priorizar las oportunidades, tomar las decisiones en cuanto al enfoque, cuál va a ser dónde debería, digamos, implementarse el proyecto, o formularse la propuesta para qué programa o en qué ubicación geográfica, y como ese tipo, todo el tema de proceso de toma de decisiones, digamos que es muy importante. Es un espacio que ha permitido mejorar el posicionamiento de IPD, de corporate dentro de la AN. Digamos que poco a poco se va dimensionando cada vez más la importancia de los proyectos y de todo el tema de IPD Corporate y el rol que tiene esto también en lograr la autosostenibilidad. Entonces, digamos que este espacio ya es reconocido por las diferentes áreas, cada vez hay, digamos, mayor participación y como que se reconoce la importancia del espacio y de IPD.
que también nos ha funcionado dentro del comité, algunas herramientas que nosotros utilizamos, como el resumen de convocatoria. Normalmente en el comité, pues las personas no siempre tienen el tiempo para leer detalladamente las convocatorias de los donantes, que muchas veces son súper extensas. Entonces nosotros desarrollamos el resumen de convocatoria con los aspectos más importantes y relevantes de cada una de las oportunidades que identificamos. Digamos que esto nos ha funcionado muy bien para que las personas lleguen ya con un conocimiento previo de cuáles son las diferentes oportunidades, de qué trata, los montos, los tiempos, los objetivos, entre otros. Y tenemos una matriz de análisis de comité ASI, donde alguien del comité, del área de ASI, es designado cada comité para tomar notas y todas las decisiones y discusiones que se dan en el comité, durante el comité. Entonces, esta herramienta nos ha servido mucho para después, posteriormente, revisar qué se discutió, se registran todas, digamos, todas las convocatorias o todas las oportunidades que identificamos que se discuten durante el comité. Entonces, eventualmente, cuando hay convocatorias, digamos, que son recurrentes y se presentan durante diferentes tiempos del año, entonces nosotros volvemos, vengan, esto ya lo habíamos analizado, que dijimos en ese comité, habíamos decidido que no nos íbamos a presentar, ¿por qué? Entonces esa matriz ha sido muy útil para nosotros, para tener en mente todos los donantes, todas las, digamos, las convocatorias y qué decisiones se toman durante el comité. Sin embargo, digamos que a lo largo de nuestra experiencia también hemos identificado algunas cosas que ya más adelante les mencionaré, que nos han llevado a realizar como ciertas innovaciones en el comité o tomar, digamos, ciertas decisiones para mejorar cada vez más este comité. Entonces, bueno, por una parte nos ha costado un poco la participación de los programas en el comité. Entonces, normalmente nosotros convocamos a los gerentes de los programas y esta participación no ha sido, digamos, muy alta. O sea, a veces no asisten, pues, por diferentes situaciones. Entonces, esto, digamos, pues, como decía Néstor, es súper importante que desde el principio en el comité, donde se identifican todas las oportunidades, estén los gerentes. Entonces estamos implementando algunas acciones de mejora para lograr que esa participación, pues, sea un poco más alta. Entonces últimamente lo que hemos hecho es invitar a ciertos gerentes, o sea, como designar un gerente de algún programa para que participe y tenga también esa visión desde los programas sobre todo lo que se discute durante el comité. Otra, digamos, debilidad en lo que estamos trabajando todo el equipo es lograr que asistan todas las personas involucradas. Esto está muy relacionado con lo que decía anteriormente. Entonces, en este caso, los gerentes de los programas, pues, a veces no pueden asistir, y pues esto de pronto también retrasa un poco incluso las decisiones que se toman durante el comité y lo que viene durante el proceso de formulación. Los tiempos de citación y la puntualidad. Entonces, igual, en el comité, a veces citamos el comité con un margen de tiempo muy estrecho para que las personas, para poder coordinar todas las agendas. Esto se da tal vez porque a veces nos llegan convocatorias, invitaciones directas de último momento, entonces es necesario convocar el comité. Entonces estamos desarrollando otras herramientas para poder, digamos, hacerlo de una manera más rápida y que puedan asistir o que puedan estar presentes todas las personas que necesitamos que participen en la toma de decisiones. Y el tema del conocimiento de la convocatoria a profundidad también está ligado al tiempo, a los tiempos de citación, que a veces son muy estrechos. Entonces las personas no tienen tiempo de leer incluso el resumen de convocatoria. Entonces, digamos que esto también hace que durante el comité la discusión a veces no esté muy enfocada, porque no hay, digamos, un conocimiento básico de la convocatoria y de lo que vamos a tratar. Entonces, a raíz, digamos, de estas
estas debilidades que hemos identificado, nosotros, digamos, hemos tenido algunos aprendizajes y hemos llevado a cabo algunas acciones y algunas acciones de innovación en a nuestro comité ASI. Entonces, ¿cuáles han sido los principales aprendizajes? Pues nosotros, digamos, identificamos que es muy importante continuar trabajando para posicionar a nivel interno todo el tema de proyectos, todo el tema de IPD, todo el tema de la importancia de las alianzas y como si de las alianzas estratégicas. Entonces se ha construido, estamos con el equipo ya construyendo la estrategia ASI, que ya hemos, digamos, discutido con diferentes personas aquí del equipo. La hemos socializado pues, con nuestra directora de desarrollo de fondos, con el director de la unidad de proyectos y con las diferentes áreas que también han retroalimentado y han hecho algunos ajustes o comentarios, y cada vez digamos que vamos afinando más esa estrategia y robusteciéndola más para que, digamos, que quede súper bien construida. También desarrollamos el procedimiento de ciclo de proyectos. Aquí tengo la herramienta. Es un poco parecida a lo que nos mostraba Néstor hacía un ratito, como debería ser el flujo de proyectos. Entonces aquí tenemos cada una de las fases del ciclo de proyectos, desde la identificación, la formulación, cuál es el rol de cada una de las áreas, de la unidad de proyectos, de dirección nacional, de los programas, como el rol de cada área en la formulación, en la implementación, la identificación. Entonces esta herramienta también nos ha ayudado para que cada área tenga más claro como cuál es su rol con respecto a la formulación y la implementación de los proyectos. También, bueno, creemos que es necesario mejorar la articulación de la Oficina Nacional con los programas. Entonces, igual, también le apunta a lo que decía anteriormente, que ya estamos construyendo, digamos, nuestra estrategia y con esta algunas herramientas, procesos, procedimientos de ciclo de proyectos que puntualiza mucho las herramientas y esos espacios de articulación que son necesarios. Entonces está el comité ASI, el comité de formulación, el comité de seguimiento, las visitas de los donantes. Entonces digamos, estos procedimientos ya los estamos implementando cada vez, digamos, hemos logrado posicionar un poco más y creo que nos han servido para mejorar un poco todo el proceso de formulación, incluso de implementación de los proyectos. Entonces, alguna de las innovaciones, lo primero que les dije, incluimos todo el tema de corporate también en el comité, entonces para hacerlo un poco más amplio. También identificamos que era importante hacer una revisión previa de todo el equipo de ASI, de cada una de las oportunidades o convocatorias identificadas. Entonces nosotros nos sentamos, o sea, priorizamos las oportunidades y convocatorias, nos sentamos todo el equipo, las miramos, las analizamos y desarrollamos una idea o concepto que llevamos ya al comité cuando se toman las decisiones, exponemos la idea o concepto y digamos que sobre esa base también se discute las decisiones, si vamos, si no vamos, si la idea puede, digamos, seguir adelante o si se le pueden incluir algunos otros temas o enfocarla mejor, y eso nos ha funcionado mucho. Nos estaba pasando que a veces llegábamos al comité con las oportunidades y convocatorias identificadas y la discusión era supremamente amplia, entonces porque llegábamos, bueno, esta convocatoria, ¿hacia dónde la enfocamos? Entonces es muy bueno contar con todos los puntos de vista, pero también es muy útil cuando el equipo de ASI llega con un concepto, porque digamos que también aterriza mucho, también desde la visión del donante y con el área programática, como, bueno, cómo podemos enfocar mejor la propuesta. Y el tema de la asignación de roles y responsabilidades en cada una de las propuestas, cada una de las propuestas que se van a presentar. Entonces,
qué nos estaba pasando también? En el último paso de la aprobación del comité, la aprobación del comité de la propuesta que se va a presentar al donante, los tiempos también estaban siendo muy justos. Entonces, ¿qué innovación, digamos, o qué decidimos hacer nosotros? En cada comité se asignan los roles tanto del equipo de formulación, quien va a liderar la propuesta, desde el área programática, quien va a acompañar la formulación, y también un director del comité, o sea, puede ser el director de desarrollo de fondos, el director directora nacional, va a acompañar, digamos, más de cerca la formulación de cada propuesta. Entonces, digamos, eso nos asegura que también haya un visto bueno por parte de los que integran el comité ASI, y digamos que eso nos ha funcionado también en términos de tiempo, porque nos estaba pasando también que uno envía la propuesta a todo el comité y, digamos, entre el tiempo que ellos envían los comentarios o sugerencias o toda la retroalimentación y el deadline para el envío al donante era muy poco. Entonces, digamos que decidimos asignar, digamos, a un director para cada una de las propuestas que se iban a formular, y eso también nos ha funcionado muy bien. Eso era lo que tenía para compartirles. No sé si tienen alguna pregunta, dudas. Gracias, Camila. También si tienen dudas de toda la presentación o nos quieren contar qué les parece a ustedes como los retos más importantes para lograr este buen funcionamiento del comité. Esa es la idea, es la idea principal. Y si no tienen preguntas, bueno, Giovanni nos está escribiendo. Bueno, tenemos varias personas en proceso. Los tiempos de coordinación para propuestas, para respuestas a los donantes es importante entre las áreas. Sí, yo creo que tal vez eso lo podríamos incluir en la presentación que les voy a enviar, por eso no se las envié antes, para que tengamos todo el input de todo lo que todos piensan. Sí es importante, yo lo mencioné así como por un adulto, pero sí es muy importante que definamos los tiempos, no solo para la respuesta al donante, sino nuestros tiempos internos. Digamos, en la formulación, si no tenemos, digamos, unos tiempos para tener la primera propuesta de borrador, las primeras revisiones, pues seguramente nos vamos a llegar muy cerca a la fecha límite. Así, Cami, creo que tu micrófono hay ruido detrás. Listo. Entonces sí creo que deberíamos ponernos tiempos internos. Entonces cuando decimos vamos a participar en una oportunidad o vamos a formular un proyecto, ponernos unos tiempos internos de revisiones. Entonces, de hecho, desde el día que se decide entrar a una oportunidad, podríamos ponernos unas reuniones en el calendario para recordarnos que tenemos que estar listos internamente en unas fechas intermedias. Entonces, eso me parece que es súper clave para poder tener respuestas contundentes para los donantes. Gracias, Giovanni, lo voy a incluir. Contar con análisis previo de necesidades de los contextos donde tiene presencia la organización. Sí, de nuevo, gracias, Giovanni. Creo que es importante en la parte de investigación contar con la información, pero sobre todo con el compromiso de programas de colaborar con esta parte. Muchas veces se necesita hacer investigaciones más profundas y pues los que están en el campo son programas, entonces idealmente ellos lo podrían hacer también en proyectos grandes. Si vale la pena, el equipo puede viajar a hacer esta investigación en una oportunidad grande. Pero idealmente programas debería ayudarnos en esto, entonces es clave que estos compromisos estén establecidos. Gracias, Giovanni. Mirta nos dice, por mi parte la presentación quedó clara. En Paraguay estamos implementando la puesta a consideración de propuestas, estableciendo los tiempos de modo a poder realizar ajustes y revisiones con tiempo, llegar bien a plazo convocatoria. Maravilloso.
Paraguay, arriba, vamos a ganar. Irene, Nicaragua hemos trabajado matrices para la gestión de proyectos y la implementación. Ha sido un buen ejercicio donde quedan visibles las responsabilidades de las diferentes áreas. Qué bueno. Irene, si me puedes compartir esas matrices y de pronto las podemos compartir con los demás de manera como, digamos, no con la información puntual, sino hacer como una especie de plantilla para que todos de pronto podamos usarlas, sería buenísimo. Muchas gracias, Irene. Nos está escribiendo Claudia. Quería resaltar algo que dijo al final Camila, que creo que es importante, que yo no lo tenía en cuenta en mi presentación, y es cuando se identifican estas oportunidades y se llevan al comité, se pueden llevar de manera abierta o se pueden llevar ya con el análisis de la convocatoria resumido, que es lo ideal, o se puede llevar ya una propuesta, ¿no? De hecho, en algunos países, el mismo comité, los miembros del comité, ya han recibido antes el análisis de las convocatorias y ya traen propuestas. Entonces sería ideal que en estos comités ya estemos todos muy conectados de cuáles son las oportunidades que queremos abordar para que todos vengamos preparados. Entonces no sé, digamos, qué facilidad hay, pero si citamos al comité con tiempo, podemos enviarles en previo las propuestas a las cuales pensamos que deberíamos entrar, y así el comité ya viene de una manera más propositiva sobre qué podríamos hacer como proyecto. En México, dice Claudia, estamos igual trabajando matrices, informes, estrechamente con programas. Maravilloso. Creo que todos tenemos súper claro el proceso y las dinámicas del comité. Y de nuevo los quería invitar a que aprobemos nuestras estrategias que están pendientes, porque es algo que nos están pidiendo desde la dirección internacional, desde Austria, y pues cuentan con todo nuestro apoyo para hacer las mejores estrategias de acuerdo a las realidades locales. Y pues bueno, vamos a hacer un concurso entonces a ver cuáles son las mejores estrategias, sin que hayan malas estrategias, sino para poder aprender todos en este proceso de identificar las mejores prácticas de IPD. Entonces, bueno, de nuevo cuentan con nuestro apoyo, y si no hay más preguntas, quedamos así, listos para ganar muchos proyectos este año. Irene, Mirta. Gracias a todos. Gracias, Néstor. Oye, última cosa que también... Sí. Carlos, estás muy cerca del micrófono. Claudia, dime. Sí, bueno. Esto que hablabas de que alguien que formulara, para mí ha sido clave. Una persona que me ayuda en la formulación, estoy llegando a más proyectos y estoy teniendo muchas mejores respuestas. Lo pongo ahí de frente porque no en todos lados contamos con quien nos apoye. Sí, yo quisiera también hacer énfasis en eso, gracias Claudia, porque de nuevo, dependiendo de las dinámicas y el tamaño del equipo en cada M, muchas veces el asesor IPD se encarga de redactar, o aún los miembros del comité, muchas veces cuando no hay muchos miembros de formulación, a veces no hay equipo de formulación, entonces los mismos miembros del comité redactan, entonces claramente, digamos, eso tiene una cantidad de dificultades. Si pudiéramos buscar un presupuesto para tener un técnico, así sea junior, que sea bueno para redactar, que conozca de proyectos, y pudiéramos delegarle esta función de redacción, creo que podríamos avanzar muchísimo más en las propuestas. Y los cargos más estratégicos, encargarse más de la revisión de esa redacción. Algo importante también que se me olvidó mencionarles es que, digamos, en esa mejora que estamos buscando para alinearlos cada vez más con el área programática, hay un asesor, se contrató un asesor para el área programática encargado del área de proyectos. Entonces eso nos ha
funcionado súper bien porque digamos que de una u otra manera asegura la articulación entre digamos la visión programática y la visión de proyectos y de IPD. Eso nos ha funcionado mucho para mitigar un poco el tema de la articulación entre programas y la Oficina Nacional. Eso también, digamos, es una buena práctica que si hay el presupuesto para hacerlo, también a nosotros en Colombia nos ha ido muy bien. Qué bueno, gracias Cami. Yo igual les quiero contar algo para que se animen. Colombia ya tiene un equipo de más o menos 4 personas, ¿me corriges, Cami? Eh, digamos que son el corazón del equipo. Claramente hay coordinación con programas y con muchos más. Y Sí, además, somos pues, 4 sí. personas en el equipo. Entonces, imagínense, podemos llegar a tener equipos grandes de formulación y ellos formulan más o menos un promedio de 3 proyectos al mes. Entonces, imagínate cuántos proyectos al año se pueden formular y cuánto podemos aprender de los que ganamos y de los que no ganamos cuando llegamos a ese ritmo de producción. Entonces, pues bueno, para que nos animemos, nos demos cuenta que sí se puede. Obviamente Colombia es un país donde hay mucha cooperación internacional, pero sobre todo las buenas prácticas de su comité y de su equipo de formulación son para animarnos todos a que sí lo podemos lograr. ¿Sí? Entonces, bueno, mucho Y ánimo. Sí, dime. también aprovecho para decirles a todos que Paula, que es nuestra coordinadora de ASI, les deja muchos saludos. Ella no pudo estar en este webinar, pero bueno, no sé si saben muchos, ella se va de la organización y ahorita va a quedar otra persona que se llama Natalia Molina, ya la conocerán, y les deja muchos saludos a todos. Bueno, qué lástima porque Paula ha sido muy buena líder en IPD, pero bueno, creo que deja al equipo en muy buena forma y muy bien alineados todos. Es un equipo muy unido, entonces bueno, lo mejor para Paula y por ahí nos estaremos despidiendo por otra vía. Bueno, un abrazo grande, gracias a todos por la participación y no les quito más tiempo, que ya nos pasamos de la horita. Abrazos a todos.